Bueno, muy bien, estamos en esta tarde aquí en lo que es el predio ferial, disfrutando de lo que es esta Expo Jardín 2025. Radiónica llevando todas las imágenes en vivo y de lo que sucedió ayer o lo que estamos viviendo en este momento. Dos nombres, Belén Silva, Lucas Perelló, ellos son ingenieros en paisaje y además de otras funciones que tienen y llevan adelante, en cuanto a presentar talleres, la docencia, todo esto ligado a lo que tiene que ver con lo que es el paisaje mismo en cuanto a lo que uno lo puede interpretar de esta manera. Entonces, chicos, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. La verdad que muy contento de estar en la Expo. Mucha gente, muchos están, mucho público. Bien, hoy entregaron un poco lo que es Coquedama y con mucha convocatoria. ¿Qué es Coquedama? Coquedama es, como bien decíamos nosotros, buenas tardes a todos primero y gracias por la invitación y tenernos siempre presente. Como bien decías, somos ingenieros de paisaje y formamos parte de la Facultad de Ciencias Agrarias y de la Red Argentina del Paisaje. Coquedama vendría a ser, siempre decimos de manera chistosa, como la hermana pobre del bonsái. Pero decimos esto, es una técnica, decimos hermana pobre porque antiguamente los que tenían bonsái eran personas que tenían un nivel económico y un nivel cultural mucho más alto, porque es una técnica específica, como por ejemplo el podado de raíces y demás. La coquedama es una técnica mucho más simple. Bien. Que el resultado es una planta con una maceta, diríamos ahora biodegradable, muy llamativa, muy bonita. Bien, ¿cómo yo puedo aplicar coquedama en mi jardín, en mi casa? Comúnmente la coquedama se usa por nuestro clima, que es semiárido, donde no hay mucha humedad en el ambiente. La usamos a la coquedama en ambientes de interior o semi-interior. Obviamente que uno ve en las revistas muchas veces coquedamas colgadas de los árboles, en exterior o con flores, porque todas las plantas que son con flores son con sol, pero comúnmente acá las usamos de interior porque pierden la humedad muy rápido, porque ya que nuestro limitante es el clima que tenemos, a donde pierde muy rápido la humedad por el viento y el clima, y la temperatura. Entonces de esa forma se usa con plantas de interior Perfecto. Y en realidad también algo de exterior, pero que no sea de sol directo. Bien, de un tiempo a esta parte podríamos decir que el medio ambiente y todos estos cuidados han tomado un protagonismo, digo yo, muy importante y que bueno que sea así de esta manera, porque las nuevas generaciones ya vienen incorporadas con ese chip de tener cuidados con la vegetación, con ciertos aspectos que quizás en la generación anterior mucho no le daba importancia. ¿Ustedes cómo lo toman a esto? Sí, creo que principalmente el cambio climático es innegable, sí. Tenemos que ser conscientes y no es debatible. Esto no es debatible, como tampoco es debatible que de un tiempo hasta aquí, como bien decís vos, y particularmente con la pandemia que atravesamos, se le empezó a dar una importancia específica a lo que son los espacios verdes, a lo que son los espacios cuidados y a lo que es la incorporación del verde en la mejora de la calidad de vida de todos nosotros. Entonces, a raíz de todo esto fue que se empezaron a trabajar más fuertemente, se venía trabajando en diferentes aspectos, pero también desde la parte de las emociones. Mira vos. Nosotros pudimos ver, por ejemplo, que cuando nos tuvimos que guardar, todo el mundo se guardó. Claro. Empezamos a ver cómo se iban regenerando o se iban volviendo a su cauce natural muchos lugares, muchos espacios y demás. Todo esto nos significó decir, bueno, ¿saben qué? Bajemos un cambio, esperemos un poco, paremos la pelota y veamos qué está pasando. A raíz de esto fue que a nosotros en particular, como facultad, a nosotros como ingenieros, pero también desde la red de paisaje empezamos a decir, bueno, es importante tener espacios verdes de calidad y si no los tenemos cerca de la casa, a través de una plaza, incorporarlos en la casa de uno, y una alternativa fueron las coquedamas. O sea, nosotros venimos trabajando de un tiempo hasta aquí con estos talleres de sensibilización sobre la importancia del verde y del paisaje en nuestra calidad de vida y pudimos ver eso, de que hay más sensibilización de a poco. Creo que también fue el tema, repito, de la pandemia, que nos tuvimos que guardar y queríamos salir. Y por eso fue la explosión de la gente corriendo, de la gente en las montañas, de la gente en los espacios públicos, y muchos de los que no tienen espacios o no tenían espacios públicos de calidad, empezaron de a poco a llevar esa calidad a la casa de cada uno.
Bien, creo yo que en la ciudad capital tenemos espacios o plazas muy bonitas, se ha mejorado bastante en cuanto a lo que es la parquización y todo lo demás, iluminación, que nos permite disfrutar de esto. Pero en la faz privada, Belén, ¿cómo impacta o cómo es el catamarqueño con este tema, con la jardinería? ¿Se asesora, pide opinión? ¿Está a la altura de decir, bueno, voy a llevar adelante un trabajo en mi casa, un pequeño jardín, y acude a ustedes o lo hace de improviso? En realidad creo que es como un mercado muy abierto, sí es algo que ya es una marca registrada que comúnmente los que están en el proceso, en el proyecto de construir su casa también piensan en un parque, pero todavía no está esa cultura de entender que un parque tiene un costo importante, tanto la ejecución, o sea, el proyecto, la ejecución, pero también, digamos, el mantenimiento, lo que significa ese parque en el tiempo, su viabilidad. Entonces, para todo tiene un costo, así que obviamente que según todos pueden tener jardines y todos pueden tener distintos costos y distintos niveles de gasto, claro. Y a la misma vez también distintos niveles de mantenimiento. Hablamos de superficies muy pequeñas y hablamos de grandes superficies. Creo que en realidad para bajar los costos, para tener, digamos, un mantenimiento efectivo y a la misma vez también bajar el costo de mantenimiento, creo que debemos ser inteligentes y optimizar el recurso agua, que muchas veces es importante en los riegos presurizados, y a la misma vez también en todo lo que se ocupe o lo que, digamos, se utilice como especies en estos diseños o en los mismos jardines que uno quiere tener en el frente de su casa y con poco riego, Obviamente que si tienen la consulta del profesional, les aseguro que van a gastar mucho menos, va a ser muy específico y va a ser acorde a donde viven. Bien. En función a las necesidades y limitantes que tienen. Pero mucha gente, cree que eso es muy oneroso y va al vivero y compra y prueba error. Gasta, claro. Exactamente. A veces también no se invierte mucho en riego porque creen que es un gasto importante, pero les diría que en realidad es la manera de bajar el consumo de agua y de dar, digamos, un riego adecuado a las especies que uno tiene en el jardín. Y por otro lado es aprender también a trabajar, a usar y a disfrutar las especies nativas con las exóticas. Nosotros comúnmente en los viveros compramos todas las especies exóticas, herbáceas, arbustivas y arbóreas, pero también tenemos especies nativas que pueden estar combinadas y a la misma vez con un muy bajo mantenimiento. Dentro de las 4 estaciones, cuando diseñamos un jardín, hay alguna estación que no está tan lucido porque está en ese proceso de cambiar, pero justamente el profesional sabe en qué momento, qué plantas están en su momento óptimo y otras no tanto, y entonces de esa forma nunca se desluce un jardín, o claro. Así sea de poca superficie o de mucha superficie. Entonces es muy importante la consulta del profesional. Todos los profesionales de paisaje, técnicos universitarios de parques y jardines, ingenieros de paisaje, están matriculados profesionalmente en el colegio profesional del CIAC, el Colegio de Ingeniería Agronómica. Así que muchas veces pueden llamar al CIAC y ahí le pueden dar los teléfonos de cualquiera de los profesionales que están trabajando en el medio, y a la misma vez de esa manera nosotros a través del colegio también ya tenemos una base y regidos con honorarios, así que en realidad también hay un piso, así que el cliente también puede saber cuánto le puede salir o no determinada consulta, trabajo, informe o seguimiento o mantenimiento. Bien, cuando vemos un espacio público, vemos muy pocos árboles o lo que tiene que ver con vegetación autóctona. ¿Esto a qué se debe? No, yo entiendo que tiene que ver con un árbol o una planta autóctona, menos consumo de agua y todo lo demás. No, son plantas, a mi modo de ver, muy lindas. Vi algunas que son de una sombra bastante importante y esas cuestiones que tienen que ver con nuestro clima. La culpa no la tiene las plantas, la tiene la gente. Nosotros tenemos la culpa, claro, que para hacer
hacen un barrio y luego hacen una tala rasa, o sea, desmontan todo, sacan todas las especies de ese lugar y recién ahí empiezan a pensar cómo van a hacer la plaza. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Ya había plantas. Y en realidad pasa por un montón de profesiones, pasa a los ingenieros civiles, los arquitectos, las constructoras, pueden también tener obras entre las plantas. Exacto. No necesitamos desmontar tantas hectáreas para luego generar las casas, las manzanas, y luego viene el espacio residual, que sería el espacio público. Y ahí entra el profesional a pensar qué pongo ahora. Y como dije, los viveros tienen especies de plantas exóticas, no tantas de nativas, y las nativas obviamente son más lentos su crecimiento, no necesitan tanta agua, pero sí es más lento su crecimiento y muchas veces quieren resultados rápidos para una inauguración, para algo. Entonces creo que si empezamos desde la base a trabajar y a determinar que este espacio va a ser un espacio residual que luego se va a transformar en un espacio verde, podríamos trabajar con un poco de especies nativas y otra exótica, generando ya un proyecto en ese espacio. Pero bueno, siempre eso viene como después, entonces no se da esa simbiosis que tendría que darse, o tal esa cual, analogía, digamos, sí, para se hablar. entiende. No, Pero aparte, también lo que pasa muchas veces es que tenemos que amigarnos todos nosotros con ciertas plantas, como por ejemplo, o sea, a todos nos gusta el lapacho y demás. El lapacho es una planta nativa del norte de Argentina, no específicamente de Catamarca en sí, y nos gusta y queda bien y se adaptó muy bien, y es una planta que si comparamos con una especie traída de Australia va a consumir menos agua, pero si la comparamos al lado del chañar, que es más propio de nuestro clima, va a consumir un poquito más que el chañar. Pero el chañar quizás la gente no está amigada del todo con el chañar, con el palo borracho, con la brea. Entonces también es un trabajo de ir, es un cambio cultural, de que estas plantas nos sirven para todas las cosas que nos sirven las exóticas y un poco más. Entonces, no es demonizar las exóticas ni mucho menos, sino es, como dice Belén, trabajar quizás con ir alternando una y otra, ir viendo, y que también la sociedad en general, todos nosotros nos amiguemos, le veamos que son bonitas, que tienen la parte ornamental, que tienen floración, que tienen un color, un aroma, una textura distinta, que la corteza nos brinda ciertas cosas, como por ejemplo el chañar, que se va como descascarando y es visualmente estético. Creo que es un cambio de a poco cultural, que nos pasó eso, o sea, y aparte que nosotros lo tenemos en muchos lados, o sea, es complicado, no, si lo tengo en el fondo, si lo tengo en el monte, ¿para qué lo quiero en un jardín? O sea, ¿para qué lo quiero en una plaza? Entonces, es de a poco, creo que vamos por un buen camino. Hay que lograr un cierto equilibrio, me parece. Sí, pero vamos por un buen sentido, camino, ¿no? o sea, creo que como acá con Belén siempre coincidimos, de que tanto la carrera de Parques y Jardines, la Tecnicatura Universitaria en Parques y Jardines, como la Ingeniería de Paisaje, fueron aportando a la sociedad todo esto. Todos estos debates, todos estos lineamientos. Hay como una apertura, o como para terminar este tema, una apertura en la comunidad, en la sociedad, en los chicos, en los niños, en los colegios, y bueno, hay que aprovechar ese nicho como para también llegar con toda la información y aprovechar este tipo de expos que les permite a ustedes hacer un repaso quizás rápidamente por alguna técnica, pero también aportando información a la gente que por allí vino a comprar algo y dijo, este tema me interesa, se quedó a escuchar y bueno, lo atrajo y aprende algo, y obviamente que es importante. Pero imagínate cómo fue cambiando de a poco nuestra mentalidad, y va cambiando culturalmente, que es la tercera expo, o sea, no hubo antes. O sea, y la gente viene y es convocante y es un éxito. ¿Por qué? Porque empezaron de a poco, como te decía, si uno lo ve particularmente desde la pandemia en adelante, a darle importancia al verde. Cuando digo verde hablo en general, desde el espacio público, el espacio privado, las plantas nativas o exóticas, no importa, o sea, acá no es una competencia ni quién es buena o quién es mala, sino que entre todos, socialmente, dijimos, es necesario tener lindos espacios, buenos espacios de calidad, y se arman estos espacios donde hay debates, donde hay reflexión, donde hay comunicación, información, técnicas, hay capacitaciones, hay espacios de venta, o sea, tenés una mezcla, una muy buena mixtura de todo. ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué la gente lo aceptó? ¿Por qué la gente viene? ¿Por qué esto es convocante? Porque fuimos cambiando todo el chip.
Perfecto. Bueno, chicos, no les saco más tiempo, no les robo más tiempo porque seguramente tienen muchas cosas por hacer. Gracias por esta información, por haber compartido lo que es esta Expo Jardín 2025. Bueno, felicitaciones y vamos a continuar en este trabajo, ¿eh? Exactamente, tenemos que seguir trabajando y concientizando sobre el paisaje, sobre nuestro paisaje, sobre nuestro ambiente y que bueno, todos, o sea, nos merecemos una calidad de vida buena, pero para eso todos tenemos que ser parte y colaborar. No es solamente el municipio o las instituciones, sino que nosotros somos parte de, todos somos el día a día, somos parte de que esa calidad de vida que necesitamos tener y que es justo tenerla y es un derecho, también es un derecho tener un buen paisaje. No estar rodeado de paisajes no tan agradables. Tal cual. Nosotros tenemos por constitución el derecho a un ambiente sano, porque eso la constitución nuestra nos brinda esa posibilidad, ese derecho. Y me voy con esto, tenemos que tener estas preguntitas en la cabeza. ¿Qué paisaje tenemos? ¿Qué paisaje queremos? ¿Y qué hacemos para llegar a eso? ¿Sí? Muchas gracias a todos. Muy bien, gracias chicos. Muy bien, Lucas Perelló, Belén Silva, bueno, estuvieron llevando adelante en el escenario aquí de esta Expo Jardín 2025, Coquedama, y charlamos un poquito más ampliamente. Gracias y seguimos aquí en Radiónica. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Gracias.